coja su Biblia y diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Lo voy a invitar a que se sienten esta noche. Vamos a hacer un recorrido allá por el Antiguo Testamento. Este año, amados hermanos, que vamos a estar hablando sobre el tema de reino, ya verá usted cómo Dios nos despierta y nos saca de algunas ignorancias en que por alguna de esas casualidades de la vida o diosidencias de la vida caemos, y por haber caído en eso a veces no podemos entender el mensaje claramente. Pero este mensaje que le estoy predicando todavía es parte de esa serie, aunque no hemos entrado todavía a la serie. Quiero que lea conmigo en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 16 y verso 17. Póngale mucho cuidado. Este mensaje le va a servir a usted para compartir la palabra con aquellos que todavía no creen en el Señor. Es un mensaje que habla solo. Prácticamente usted agarra los principios que le voy a enseñar en esta noche y un ciego puede presentar el evangelio. Dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cómo dijo el Señor? De todo árbol. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo quiero que usted entienda que cuando Dios suelta una palabra, Él no la puede recoger. Y Él aquí le da a Adán una instrucción, y si Adán falla, automáticamente lo que Dios dijo que iba a venir sobre él, tiene que venir porque Dios lo dijo. Entonces aquí Dios le introduce, introduce un concepto a Adán de lo que es la muerte. Y eso ya nos crea un problema desde el principio. O sea, todo venía bien. Hasta que Dios le dice a Adán: no me cruces esa línea, porque si me la cruza me lo trueno. Todo venía bien hasta ahí. Hasta que Adán le da por pisar el cable. Allí se arruina todo. Entonces, ahí hay un Adán, hay un árbol, hay una muerte en ese Génesis. Y a no ser que él no hubiera tocado el árbol que Dios le dijo que no tocara, la muerte no hubiera sido activada. Mire qué cosita tan pequeñita. La muerte no hubiera podido hacer absolutamente nada. Si comes esa cosa, le dice Dios, que se llama muerte, ese aparato raro va a tomar vida, y Adán, ten cuidado, hijo, te va a matar. Es como los consejos que a veces uno le da a los hijos: hijo, no se meta por ahí porque le va a ir mal, ¿verdad? Y a veces los hijos creen y dicen: no, yo sé mejor que papá, y se meten y terminan todos torteados. Y que no falla, porque no falla. Entonces la muerte existía aún antes de matar. Está presente, pero no puede hacer nada. Está desactivada. En otras palabras, Dios creó la muerte sin poder. El único que le puede dar poder a la muerte es Adán. Y la única forma que le puede dar poder a la muerte es a través del pecado. Entonces, la obediencia, diga conmigo, la obediencia hubiera mantenido a la muerte muerta. Solo con obedecer. Hubiera tenido a la muerte sin esperanza. Hubiera tenido a la muerte sin poder, y lo hubiera tenido muerte. Entonces la muerte fue creada muerta, fue creada sin vida, sin poder. Entonces la muerte era buena cuando no tenía poder. Porque la Biblia dice que todo lo que Dios creó, dice que era bueno y en gran manera. Entonces, así como mire,
Si yo me subo allá arriba, si usted se para en ese piso es bueno o es malo? Es bueno. Si yo me subo allá arriba y me suelto y me reviento en ese piso, ¿es bueno el piso o es malo? El piso sigue siendo bueno. El problema fui yo que me reventé en él. ¿Está entendiendo? Mire qué sencillo es este principio que Dios le dio a Adán. Entonces aquí está claro que Dios creó la muerte. Entonces podríamos pensar que Satanás inventó la muerte, pero no, fue Dios. Entonces Dios es el culpable de este desastre. No, Adán, con esa pasadita que nos hizo, nos trajo dos problemas, y ahí los tiene usted en sus notas. El primer problema que Adán nos trajo, con esa palabrita que se llama desobediencia. La primera, escriba allí, la maldición del pecado. Esa fue la primera cosa. El pecado nos maldice. El pecado maldice a la mujer, el pecado maldice al hombre, el pecado maldice la tierra, el pecado lo maldice todo. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuál fue la palabrita que arruinó todo? Desobediencia. Ahí estuvo el problema. Lo más terrible que el pecado nos hizo fue que después del pecado se activa la muerte. Y ya veremos las tres formas en que la muerte nos mata, porque eso es importante que usted lo entienda en esta noche. El pecado hace su introducción en el capítulo 3. Mire qué lindo es Dios, de Génesis. Y en ese mismo capítulo hace su entrada la solución. Allí mismo el hombre mete la pata, y el hombre que mete la pata, y Dios le pone solución al problema. O sea, Dios no es como nosotros, que vemos una gotera en la casa y el año que viene la arreglamos. No, Él ve la gotera y va y la tapa. Le pone solución al problema. Nosotros tenemos años de saber que Cristo es efectivo, tenemos años de saber que Cristo es poderoso, pero todavía no le ponemos solución al problema. Muchas personas vienen a la iglesia y continúan jugando con que tal vez mañana lo hago bien. Entonces Dios lo hace de una vez. Vamos a hablar en el punto número 3 que usted tiene en su bosquejo más sobre esto. Entonces Cristo, según Pablo, le puso solución a este problema. Mire, si se va a Romanos 5, verso 18 y 19, dice: así como por la transgresión, o sea, la metida de pata de uno, vino la condenación a todos los hombres. ¿Quién fue ese hombre? Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, uno nos maldice y otro nos hace justos. Mire qué tremendo. Años después, uno comete el error y nos maldice, desobedece, otro obedece y arregla todo lo que el primero había arruinado. Verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Número 2, la maldición de la muerte. Ese es el segundo problema que la bromita de Adán nos arruinó. Verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese fue el segundo problema. Entonces, la muerte es el más alto. Y ¿me van siguiendo ustedes? Diga conmigo: la muerte es el más alto y terrible resultado de la desobediencia.
¿Qué comió? ¿Qué importa qué comió? Se comió una manzana, tuvieron relación. ¿Qué fue? Hay tantas teorías sobre eso. Lo importante es que desobedeció. Y esa desobediencia nos arruinó todo. Entonces, la rebelión del hombre ante Dios fue lo que le dio origen a la muerte. Y a eso Dios le llama pecado. Entonces, la palabra pecado es una palabra en singular. La mayor parte de las veces que la encuentre en la Biblia no la va a encontrar en plural. La va a encontrar en singular, pecado. O sea, usted dice, antes yo cometía 20 pecados al día, ahora solo cometo uno. No importa, es pecado. O sea, aquí no es pecados y ahora solo tengo uno, pecado, desobediencia. Entonces la palabra pecado es una palabra en singular, tanto en hebreo como en griego. Y cuando nosotros le encontramos ya y le estudiamos en griego, aparte de rebelión, quiere decir errar al blanco. Es como que usted agarrara un arco y le tirara a un círculo de esos y no le pegara. Eso quiere decir pecado, estar errando al blanco. Ese pecado es singular, no es plural. Entonces no nos equivoquemos, porque a veces la gente dice, no, pero es que ahora ya casi no peco. De todas maneras es pecado. Entonces Dios pronunció la consecuencia del pecado como muerte. Cuando a la muerte se le da poder, es anormal. Eso no es de Dios. Entonces la muerte no mata sin permiso. Y el único que le puede dar vida a la muerte es usted. Nadie más. No me puede culpar a su mamá, no me puede culpar a su esposa, a su hijo. Es determinación suya. Dios le dice, me aseguraré que si me desobedeces, la muerte te mate. Lo interesante es que, entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es algo que tiene tres partes. Y la muerte mata en tres niveles. El primer nivel en que la muerte mata, el primer nivel es que el Espíritu de Dios se aleja de nosotros. El Espíritu de Dios nos abandona a nosotros y deja ese vacío en nosotros. Esa es la primera forma en que la muerte nos mata. El segundo nivel es que quedamos desconectados de Dios eternamente. Jamás nosotros podríamos ser amigos de Dios una vez más. Y la tercera es que el alma y el espíritu abandonen el cuerpo. Entonces yo me imagino que cuando Dios dijo eso, Adán todavía desde ese momento vivió 930 años más. Y cualquiera puede decir, no lo mató. Pero es que allí ya no se está hablando solamente de un nivel de muerte, sino que son tres niveles de muerte. ¿Me va siguiendo? Entonces yo lo que quiero que usted entienda en esta noche es el trabajo que Cristo hizo. Fíjese que si este es el caso, entonces Adán, diga conmigo, era un muerto viviente. El tipo caminaba, el tipo ordeñaba las vacas, el tipo cuidaba las plantas y todo, pero era un muerto viviente. ¿Por qué? Porque Dios se alejó de él eternamente, el Espíritu se alejó de él y todavía faltaba que el alma y el Espíritu se le salieran completamente y él fuera un cadáver. Entonces por eso quiero que entienda, puedes tener éxito en la vida, pero si no tienes a Dios ni al Espíritu Santo, eres un muerto exitoso. O sea, usted ve mucha gente ahí, dice, y este es el problema que muchos cristianos tienen a veces, dice, no, cuando yo voy a la iglesia yo pierdo el tiempo. Aquí, mientras yo voy a la iglesia, otros están haciendo plata, están creciendo y se están haciendo famosos, se están abriendo negocios, y yo ahí en la iglesia tratando de ayudar a gente que no quiere ayuda, y no sé, otros van avanzando más rápido, yo estoy bien atrás, yo creo que mejor voy a dejar la iglesia y me voy a ir vas a dejar la iglesia. Aquel tipo es un muerto exitoso, tú eres un vivo que está teniendo algunas dificultades económicas, pero yo prefiero ser un vivo con algunos problemitas que un muerto exitoso. Entonces tú te vas a ir de ser un vivo que estás teniendo dificultades a ser un muerto exitoso, y eso no está correcto.
¿Me va entendiendo usted? Entonces, después de pecar Adán, tuvo hijos. O sea que gente muerta tiene hijos. Los muertos tienen hijos. Pero la Biblia dice que la tierra produjo de su propia clase. O sea, dice que se comenzó a producir de su propia clase. O sea que gente muerta produce gente muerta. Entonces, los 6.5 billones de personas que no conocen a Cristo, ¿cómo están? Muertos, algunos exitosos y algunos fracasados. ¿Está entendiendo? Entonces la muerte nunca fue la voluntad de Dios para la humanidad. Dios nunca creó escúcheme bien, Dios nunca creó al hombre para matarlo, pero Dios nunca creó al hombre para que fuera rebelde. Entonces ahí nos topamos. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Fue culpa de Dios que creó la muerte y por eso la muerte nos mató? No, es que Dios hizo al hombre y lo hizo para que fuera obediente, no para que fuera rebelde. Entonces la culpa en ningún momento es de Dios, la culpa es del ser humano. O sea que la muerte para Adán fue una opción. Diga conmigo, la muerte es una opción, el pecado es una opción. Entonces el que anda muerto exitoso por opción está separado de Dios. Y le digo que puede servir en la religión que sirva, le puede quemar velas a la virgen de no sé quién, al niño de Atocha y quién sabe qué, pero sigue siendo un muerto. Porque el único que le estamos entendiendo en esta noche que le puso solución al asunto del pecado se llama Jesús. No hay otro. No hay Mahoma, no hay Buda, no hay Virgen de María, no hay Caridad del Cobre. Aquí no hay nada más que Jesús. ¿Está entendiendo? Entonces Dios le dijo a Adán: la muerte está muerta, no tiene poder, tú decides. Eso fue lo que Dios le dijo: tú decides, Adán. Porque Dios creó al hombre con libre albedrío. Esta noche usted se va de aquí y no le entrega su vida a Cristo, o usted quiere vivir su vida como le dé la gana, usted decide. Usted va a andar en carro y puede andar un carro del año, el carro puede ser del año, pero usted es un muerto conduciendo un carro del año. Usted puede comprar una casa nuevecita mañana, pero es un muerto que compró una casa nuevecita y la inauguró. ¿Está entendiendo? Esto no es opcional, amados hermanos. Entonces, cuando entendemos esto tan profundo, realmente a mí a veces me dan hasta ganas de llorar de lo injusto que somos, de culpar a Dios del desastre de este mundo. Porque Dios le dijo a Adán: si comes, pecas, y si pecas te mato. Pero inmediatamente Dios le pone solución, que ya vamos a hablar de eso en el verso 15 del capítulo 3. Viene Cristo hace 2000 años, arregla el asunto y ahora el mundo está patas arriba, pero no es por culpa de Dios. Él ya arregló el problema. Nosotros le echamos la culpa a Adán y decimos: qué cabezón Adán, por culpa del cabezón Adán nosotros estamos amolados. Y no, nosotros sabemos que así como Adán pecó, hay solución al problema, y seguimos cometiendo nosotros el mismo error que Adán cometió, teniendo la solución al problema. Entonces, por eso, en 1 de Corintios capítulo 15, verso 54, lo que Dios nos está diciendo es: gracias a mi Hijo he matado a la muerte. ¿Qué dice ese versículo? Sorbida es la muerte en victoria. O sea, como quien dice: mi Hijo fue a la tierra, tuvo victoria y desbarató a la muerte. Asunto arreglado. Eso dice 1 Corintios 15, verso 54. Sorbida fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, he desbaratado el problema a través de mi Hijo, dice Jesús. Pero nosotros seguimos como que si eso no significara nada. Aquí la Biblia dice que lo que le dio vida a la muerte fue el pecado. Porque, miren, si leemos el versículo completo, dice que por la ley nosotros pecamos. Pero mire qué interesante lo que Jesús hizo. Mire, o sea que no fue el hombre el que trajo la muerte, sino sus actos. Nuestros actos, amados hermanos, son importantes. Entonces, para que Dios resuelva el problema de la muerte, tiene que solucionar el problema del pecado, y lo hemos venido repitiendo. Pero aquí vamos al número 3. Escriba: el plan de Dios.
Aunque el error de Adán nos trajo la maldición del pecado y nos trajo la maldición de la muerte, Dios le pone solución al problema. Adán peca en el capítulo 3 y en el mismo capítulo, mire lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Para nosotros esto no tiene mucho sentido. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Mire, Jesús le dijo, Jesús le dijo, te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañal. Vaya siguiéndome, por favor. El calcañal tiene lo que en hebreo es vida. El tendón que nosotros tenemos acá, ese tendón es tan importante para nosotros. Mire, la partera, cuando el niño salía y lo primero que ella hacía, lo colgaba de las patitas, y cuando el niñito movía los tendones decía, está vivo, está vivo. O sea que el tendón anunciaba vida o anunciaba muerte. El calcañal, en el calcañal estaba la señal de la vida. ¿Me va entendiendo? Tal vez para nosotros no tiene mucho significado. Entonces, si nos cortan este tendón que nosotros tenemos aquí, quedamos paralizados. Córtese los tendones y usted no va a poder caminar. Estas cositas sencillas que tenemos aquí, mire. Entonces, el calcañal en forma simbólica en la Biblia es como decir el código de la vida. O sea, aquí está el código de la vida para la cultura hebrea. Tal vez para usted no, pero para ellos sí. Y Dios le dio el Antiguo Testamento a los hebreos. Entonces, cuando Él ¿sabe lo que le está diciendo Dios? Cuando Él te ponga el calcañal en la cabeza, escuche bien, y te la aplaste, tú le herirás en el calcañal, Él morirá y con su muerte Él te aplastará. Mire qué tremendo esto. O sea, Él va a venir, te va a poner el calcañal en la cabeza, tú vas a lograr morderle el calcañal, y como lo vas a morder, Él va a morir, y como Él va a morir, te va a matar. Ahora, quiero que entienda, cabeza significa autoridad, donde usted le busque, y calcañal significa vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando Jesús dé la vida, tú pierdes la autoridad. Cabeza quiere decir autoridad. Él te va a pisotear la cabeza, tú le muerdes el calcañal, Él pierde la vida y tú pierdes la autoridad. ¿Murió Jesús? Sí. ¿Aplastó la muerte? Sí. ¿Le quitó la autoridad a Satanás? Sí. ¿Y por qué Satanás sigue teniendo éxito? Porque nosotros seguimos de tarados. Nosotros seguimos sin entender este asunto. Entonces, cuando Él dé la vida, Él te quitará la autoridad. Entonces, el diablo, amados hermanos, demostrado bíblicamente, no tiene autoridad. La única autoridad que el diablo tiene es la autoridad que nosotros le damos. Mire, ahora, la Biblia dice que antes pecábamos por la ley, pero hay algo bonito que Jesús hizo. Cuando Jesús muere, dice que va a destruir el pecado, que va a destruir la muerte. Pero lo primero que hace Jesús es reemplazar la ley. Mire qué poderoso, porque la Biblia dice que el pecado vino por la ley. Cuando no había ley, no había pecado. Entonces Jesús, mire qué cuidadoso es nuestro Señor Jesucristo. Reemplaza la ley por la gracia. ¿Está entendiendo? O sea que ahora, de acuerdo a la ley, seguimos muertos. Pero como Cristo reemplaza la ley por la gracia, entonces ahora sabemos de que el diablo está sin autoridad. Cristo quitó el pecado, Cristo volvió a poner en silencio la muerte. Ya no existe la gracia, sino que ya no existe la ley, sino que ahora existe la gracia. Por lo tanto, el tema del pecado está arreglado. 1 Corintios 15, 50 en adelante. No hay nada más que hacer. Entonces, ¿por qué el evangelio no se vende como pan caliente?
El evangelio es la religión más atacada, como decíamos la semana pasada. Según la mayoría de la gente, esto es una farsa. Pero si esto es una farsa, amados hermanos, esto es una farsa poderosa. Completo, aquí no hay donde perderse. Mire, es importante que veamos esto. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 55, 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, como quien dice, el coso ese que usabas para matar muerte, ¿qué pasó con ese aparato? Ya la muerte ahora anda sin el aguijón. Mire lo que dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué está diciendo? Sepulcro. Cuando metan a un cristiano, lastimosamente no lo vas a poder aguantar todo el tiempo.